Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Juan y en esta técnica de programación vamos a ver cómo se guardan los datos desde VBA a Excel. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que podamos ver eh, cómo es que los datos que enviamos desde VBA, que guardamos en una hoja, cómo caen en ese rango dependiendo si tiene o no tiene formato, cómo lo reconoce la celda o cómo se almacena en nuestra hoja de trabajo. Acompáñame al editor de código para que veamos unos cuantos ejemplos. Mira, ya estoy posicionado acá, me voy a ir a la hoja datos. Aquí tengo una pequeña tabla que he dibujado en la cual simplemente vamos a enviar unos cuantos datos para que podamos ver eh, en esta hoja. Como puedes ver, no tengo absolutamente nada de formato, todo está con formato general, no he modificado absolutamente nada, solamente le di formato a los encabezados y he agregado formato condicional para que se pinte una fila sí y una fila no de un color distinto para que las podamos distinguir. Pero fuera de eso no tengo absolutamente nada más, no tengo ningún formato. Entonces, lo que quiero mostrarte es que veamos cómo es que caen los datos desde nuestro entorno de VBA cuando yo estoy enviando información, ya sea que lo haga directamente a través de una instrucción, de un procedimiento o una función, que lo enviemos directamente sin necesidad de utilizar un formulario, cómo es que nuestra hoja de datos o nuestra hoja de Excel recibe los datos, porque pues es importante tener en cuenta esta parte porque es muy diferente cuando enviamos información directamente desde variables que tienen un valor, perdón, un tipo de dato definido, a que cuando lo enviamos directamente desde un formulario o haciendo referencia a un control, a un cuadro de texto o cualquier control que tengamos en un formulario. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Voy a poner aquí un procedimiento sub y voy a ponerle a ejemplo 01. Y lo único que voy a hacer aquí, o lo primero que voy a hacer aquí, es que voy a enviar y le voy a decir que con la hoja datos, vamos a poner aquí el en with, con un bloque de with para no tener que estar repitiendo tanto, y le voy a poner rango. No voy a utilizar nada de la última fila ni nada, simplemente me voy a ir directamente a la fila en la que quiero escribir. ¿Ok? Y le voy a poner que va a ser igual. En la columna A, necesariamente, bueno, tengo identificado como ID. Esto me indica o debería indicarme que es un número consecutivo, un valor numérico. Por lo tanto, voy a poner el número 1. En B2 voy a poner una fecha. Y esta parte es interesante, que cuando nosotros enviemos información de una fecha, lo hagamos de la manera correcta. Voy a decirte por qué. Porque si yo le pongo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi configuración regional para que primero sea el mes y luego el día. Entonces, voy a poner 11/4 del 2023. Si el caso tuyo es distinto, que primero tengas el día y luego el mes, pues puedes hacer el ejercicio, ¿verdad? Poniéndolo de manera distinta. Eh, Continuamos con C2 y vamos a ponerle un material, le vamos a poner el MAT 001. En la columna D vamos a poner la cantidad, le vamos a poner 5, y en la columna E2, le vamos a poner, no sé, igual a 15. Y lo único que estoy haciendo, pues voy a enviar un registro, ¿verdad? En el cual pues he puesto ciertos valores. Simplemente le voy a dar en guardar y ahí tengo ya los datos, ¿verdad? Entonces, puedo ver acá que el ID me lo ha reconocido como un valor numérico. Aquí lo tengo, ¿verdad? Está alineado hacia la derecha. La fecha me la ha reconocido como un valor de fecha automáticamente. Si yo me voy acá al formato, me dice que es del tipo date.
El material, pues hacer un valor alfanumérico me lo ha reconocido como tipo texto. Lo mismo pasa con la cantidad y con el costo. Ahora, si yo voy a la fila número 2, bueno, voy a modificar o bueno, vamos a poner aquí, vamos a hacer algo para que sea más dinámico. Vamos a ponerle fila del tipo long. Y le vamos a poner fila igual a 2. Y aquí vamos a concatenarle con fila para no tener que estar cambiando tanto. Y ah, ahora lo que voy a hacer es que vamos a poner el ejemplo, que si yo envío, por ejemplo, 15, vamos a ponerle acá que va a ser el material 2 y que va a ser 25.15. Entonces, si yo en la fila 2 y le vamos a poner acá, vamos a ponerle fila 3 y le vamos a poner en el ID fila -1. Si trato de poner un valor del tipo doble o un tipo de valor decimal, ¿verdad? Pues me lo reconoce de la misma manera o lo tengo como valor, como un tipo de dato general. O sea, no tengo un dato o un tipo de formato específico, simplemente me dice que es de formato general y pues sabemos que cuando es formato general, pues si es un número el que le estamos enviando, pues lo asume como tal. Si yo trato o si yo selecciono los dos, puedo ver que me muestra una suma acá en la barra de estado. Entonces, no tengo problema o no tengo ningún problema cuando yo mando directamente mis datos desde el código a mi hoja de datos, ¿verdad? Siempre y cuando eh, pues yo envíe de manera correcta los datos, ya sea de una fecha o de un valor numérico. Vamos a hacer el ejemplo o vamos a ver el ejemplo de, voy a poner 1 de noviembre, voy a poner el material 5, pero acá le voy a poner, no sé, del tipo texto, le voy a poner los números, el número 5 y el número 2515. Voy a darle guardar y vemos que seguimos teniendo la información de manera correcta. O sea, me los reconoce como número, por lo tanto, no tengo ningún problema. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de una manera muy, muy rápido. Vamos a hacer un ejemplo con un pequeño formulario simplemente para que veamos la parte de cómo guarda los datos desde un formulario. Voy a, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a agregar un formulario y no voy a poner mucha información, solamente voy a poner aquí la fecha porque no me quiero entretener mucho en esta técnica, quiero que sea rápido. Y lo único que voy a hacer aquí es que vamos a ponerle por acá un botón que diga, vamos a ponerle guardar y vamos a ponerle acá guardar. Y a este botón le vamos a poner txt fecha. Y lo único que voy a hacer acá va a ser que voy a copiar este ejemplo y lo voy a poner acá, pero le voy a poner fila 5 y mira que en la fecha voy a tomar el dato de mi punto txt fecha
que va a ser la fecha que yo tengo. Le voy a poner el material 6 y voy a dejar los mismos valores, simplemente nada más para que veamos el efecto que esta parte tiene. Pues vamos a hacer esto un poco más para acá para que podamos ver el efecto y vamos a ponerlo así. Y voy a poner por acá. Ok, entonces tengo por acá, me lo va a guardar en la fila 4, o mejor dicho, me lo va a guardar en la fila 5, que es la que sigue, y le voy a poner la fecha del día de hoy, que es la que dije yo que yo tengo primero el mes y luego el día. Recordemos que solamente voy a poner aquí la fecha y los demás datos los tengo en mi código porque simplemente quiero emular o que veamos cómo es que se guarda la fecha cuando la enviamos desde un cuadro de texto, ¿verdad? Sin haber hecho nada más con ella, sino simplemente referenciar el cuadro de texto. Le voy a dar guardar. Y mira lo que ha sucedido. Yo he guardado o he puesto el dato en mi campo del formulario 11.4 del 2023, lo mismo que había hecho en mi código anterior o en el procedimiento anterior en el que yo simplemente le ponía la fecha, pero mira lo que ha pasado. Ahora no me lo ha reconocido como una fecha. Voy a cerrar el formulario y voy a venir acá. Ahora si te fijas, aunque sigue teniendo el tipo de dato o el número de formato de general, la realidad es que me lo está reconociendo como texto. Si yo edito esta parte y le doy enter, ahora sí me lo va a reconocer como un valor de fecha. Pero anteriormente a eso, cuando lo tengo en el formulario no me lo va a reconocer como una fecha, a no ser que yo le dé el formato lo convierta con la función fecha o convertir a fecha un valor de texto. Porque recordemos que los formularios o los user forms no tienen un tipo de dato asignado o no se les puede asignar un tipo de dato. Por lo tanto, todo lo que en ellos escribimos es simplemente texto. Entonces, para que esta parte pueda funcionar de la manera correcta, yo le tengo que dar un formato o le tengo que, mejor dicho, tengo que convertir a fecha ese valor, aunque sea una fecha lo que yo estoy escribiendo, la tengo que convertir a través del código para que de esta manera nosotros podamos ver que efectivamente cuando yo ejecuto el formulario, puedes ver que ahora sí se guarda con el tipo fecha. Entonces, esta es una parte que debes de tener muy en cuenta cuando tú llevas a cabo tareas de programación utilizando Excel y VBA. Una de las cosas que es importante recalcar es que, como mencionaba hace unos minutos, toda la información que nosotros capturamos en nuestros cuadros de texto, si tenemos información en un list box, en un combo box, si tenemos información en cualquier control que nosotros tengamos en un user form de VBA, en este caso Excel y VBA, todo este dato va a ser reconocido, ¿verdad? Originalmente como texto. De modo que si tú tienes valores numéricos, de modo que si tú tienes fechas, vas a tener que hacer lo propio antes de enviar esa información, guardarla a tu hoja de datos. Si vas a enviar números, tienes que convertirlos a números. Si vas a enviar fechas, tienes que convertirlos a fecha para que de esa manera tengas la información debidamente guardada en tu hoja y no tengas que estar después revisando y te vayas a encontrar con sorpresas de que los números no eran números y por lo tanto no son considerados en las sumas, ¿verdad? O en las multiplicaciones o en las ventas, qué sé yo. Todo lo que tenga que ver con ecuaciones, con números, te puedes llevar una gran sorpresa si no consideras estas técnicas que acabo de mostrarte el día de hoy. Nos vemos en la siguiente técnica y espero que la disfrutes. Hasta pronto.